Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con esta serie de tutoriales de Inkscape. Y bueno, otras herramientas importantes que nos pueden ayudar para tener un buen flujo de trabajo son la forma en la que nosotros interactuamos en Inkscape, en el software Inkscape. Entonces, la primera es que, por ejemplo, con el scroll del mouse, la ruedita que está en el mouse, podemos subir o bajar el canvas dependiendo de dónde nos encontremos nosotros. ¿Ok? Y la otra es utilizando control y haciendo el mouse para hacia adelante, podemos hacer zoom o haciendo el scroll hacia atrás, podemos hacer zoom out, alejarnos o acercarnos, ¿ok? Y en caso de que nosotros querramos hacer un movimiento que se llama paneo, es decir, todo nuestro lienzo de edición, moverlo de forma en la que se mantenga la vista en ese punto, es que nosotros podemos presionar la barra espaciadora de nuestro teclado y moviendo únicamente el mouse, presiono la barra espaciadora, mantengo presionado y puedo mover el lienzo. Vuelvo a presionar la barra y ya se mantiene ahí. ¿Sale? O presionando el scroll del mouse y moviendo mi lienzo hacia donde yo necesite. Ok, muy bien. Entonces, otra de las secciones importantes que nosotros podemos utilizar en Inkscape son las ediciones básicas y eso lo vamos a ir viendo. Y por ejemplo, voy a seleccionar el rectángulo con la letra, ya sea dando clic aquí en la parte izquierda y hago un rectángulo, o puedo seleccionarlo con la letra R. En este caso, aquí es la letra R y se activa la opción del rectángulo y ahí está. Ok, entonces puedo hacer 4 diferentes rectángulos dependiendo de la, las opciones que yo necesite. Muy bien, entonces puedo regresar a la opción de seleccionar aquí en esta opción en la parte superior o con la letra S y selecciono uno de los cuatro rectángulos que tengo aquí para editarlos. Entonces aquí recordemos que en la parte superior aparecen ciertas opciones dependiendo de lo que necesite. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera cambiar el tamaño de este rectángulo, por ejemplo, aquí me dice en W, que es width, me aparece que es de 51.456 y de 53. Entonces lo podemos poner de 50 por 50 para que se mantenga esa proporción. Entonces, si yo quisiera al momento de cambiar el tamaño, vean, si se cambia de tamaño, se cambia de forma desproporcionada. Es decir, puedo cambiar un solo lado y el otro no se ve afectado. ¿Ok? Pero si yo quisiera, por ejemplo, dejarlo en un rectángulo, en un cuadrado perfecto, lo pongo en 80-80, y puedo bloquear la opción de edición, o más bien activar la edición proporcional para que se mantenga mi, mi proporción, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, lo puedo hacer muy pequeño y se mantiene el cuadrado, o lo puedo hacer muy grande y se mantiene ahí el cuadrado, ¿ok? Entonces, otra parte interesante, voy a borrar este cuadro de aquí, voy a volver a seleccionar la opción de cuadrado y, por ejemplo, si yo presiono la tecla Block Mayús, la proporción en la que se está moviendo es de un punto central, es decir, si se fijan, ahí empieza a modificarse desde el centro, que es por así decirlo, ese punto ahí, hacia afuera. Entonces, dependiendo de cómo esté, se va haciendo la edición. Si yo quito el shift, por ejemplo, vean que empieza de un punto en específico y hasta otro punto que puede ser este de aquí. Entonces,
esa opción dependerá mucho de cómo te acomodes tú para hacer la parte de la edición. O también la otra es que si yo voy a poner otro rectángulo y lo voy a cambiar aquí con rojo para que sea de una vez. Si yo presiono la tecla control, la tecla al momento de hacer la figura, la tecla control me hace la edición proporcional sin la necesidad de que se modifiquen las otras partes. Entonces, ahí por ejemplo, quito el control y puedo modificar el largo, por ejemplo. Si presiono control, así como está, se va modificando la opción de forma proporcional. Ok, entonces lo puedo dejar ahí. Por último, si yo quisiera cambiar el color, por ejemplo, vamos a hacer un cuadro de formas aquí bien cool. Entonces, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el color por algún color que no esté dentro de la barra, que muchas veces suele suceder, voy a dar clic derecho y voy a buscar la opción que diga relleno y borde. ¿Sale? Clic derecho, bueno, selecciono la opción, en la figura que quiero modificar, por ejemplo esta, clic izquierdo, perdón, y luego clic derecho y selecciono la opción que dice relleno y borde. Y ahora en la parte derecha aquí me aparecen varias opciones y vamos a verlas de manera rápida. Yo tengo aquí la opción de relleno, que es lo que está adentro de la figura, y en este caso tengo diferentes opciones. Entre ellos tengo el RGB, que es Red, Green, Blue. Tengo el CMYK cuando ustedes quieran hacer una impresión física. Ahí, por ejemplo, en algunas tiendas donde pueden imprimir carteles o pósters o flyers. Ustedes tendrían que hacerlo en este código de CMYK, que es Cyan, Magenta, Yellow and Black, que es la K hace alusión a la última letra del color negro en inglés, black. ¿Ok? Entonces, o si lo quieren, por ejemplo, en la forma del círculo cromático, aprox, ustedes pueden elegir la figura y ahí ustedes pues van modificándola. Entonces, yo aquí tengo seleccionada mi figura y si yo cambio, por ejemplo, aquí el tono, yo puedo tener esa opción. O sea, en verde, por ejemplo, un verde opaco, pajizo. O me puedo ir a la sección fría, que son los colores azules, turquesa, ¿ok? E irme pasando a la parte de los rojos. Entonces aquí dependerá mucho qué es lo que tú quieras. Luego, si yo no quisiera el relleno, por ejemplo, tengo estas opciones que están aquí. Si yo no quisiera relleno, doy clic aquí y ya se quita el relleno. Si yo quiero un relleno sólido, puedo seleccionar la segunda opción y me arroja un color sólido por automático. Entonces ahorita el siguiente parámetro es el color de trazo, que en este caso sería el color que está alrededor de nuestro relleno, que es esta línea color negra que está aquí. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría quitarle ese contorno o ese borde, o se lo podría poner en color sólido, dependiendo de lo que yo necesite. ¿Ok? Si yo quisiera cambiarlo, bueno, aquí por ejemplo lo puedo cambiar por un color, por ejemplo, azul, ahí. Y si yo quisiera cambiar el estilo de trazo, por ejemplo, en este caso es el grosor de nuestro borde. Vean que si yo aumento, por ejemplo, le pongo 10, el tamaño del borde o el grosor del borde aumenta de forma significativa. Si yo quisiera dejarlo en 3, por ejemplo, bueno, pues ahí se ve un poquito se ve más pequeño. En los guiones, por ejemplo, pues tú decides cuál es el guión que tú necesitas utilizar. Hay con líneas punteadas, líneas continuas, dependiendo de lo que necesites. Aquí en los marcadores son como esas terminaciones en las flechas que tú vas decidiendo. Yo no te recomendaría utilizarlo, digo, a menos de que te guste experimentar. Y por ejemplo aquí en las uniones, lo voy a regresar aquí
a, a sólido, ¿sale? Para que se vea. En las uniones son, si te fijas aquí en las esquinas, que es como está aquí, si yo voy cambiando, por ejemplo, se hace un redondeo en las esquinas, ahí de forma como recto, un corte, un redondeo y pues aquí una unión cuadrada, ¿ok? Entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte. Recuerda que si tú quisieras cambiar esto en el siguiente rectángulo, que es el reto que te pongo, cambia los colores de los demás rectángulos. Da clic izquierdo, clic derecho y luego en relleno y borde y puedes cambiar los parámetros que están aquí. ¿Ok? Entonces estas son las modificaciones, la modificación básica de color para las figuras las formas básicas, que son los rectángulos, los círculos, los cuadrados, las estrellas, triángulos, etcétera. Entonces nos vemos en el siguiente video.